Okay, I think we can we Muy can bien, kick creo que this off. podemos ya entonces iniciar. Wherever you find yourselves. Buenos días o buen día, donde sea que se ubiquen. Mi nombre es Raj Patel, soy escritor, cineasta, académico de la Universidad de Texas en Austin y también soy miembro del el panel internacional de expertos en sistemas alimentarios sostenibles. Estoy encantado de que tantos periodistas estén aquí de todo el mundo y bueno, el objetivo de la sesión de hoy es desentrañar los factores críticos que avivan las llamadas del hambre mundial. Y bueno, esto está sucediendo, ¿verdad? Justo antes de la cumbre G7 en Alemania. Los eventos están siendo organizados por IPES Food y Growing Culture. Y nos acompañan también un estimado panel de figuras, escritores del sistema alimentario mundial. Nos acompaña Sofía Monsalve Suárez, ¿verdad? Con sede en Alemania, secretaria general del FIAN Internacional y miembro del panel IPES Food. También Ricardo Salvador, con sede en los Estados Unidos, es director del programa de alimentos y medio ambiente de la Unión de Científicos Consternados. Y también Mamadou Goita tiene su sede en Mali, él es director de el Instituto de Investigación y Promoción de Alternativas en el Desarrollo de África. Él también es miembro panel de IPES Food. También nos acompaña Tianlin Wing, con sede en Roma, también periodista de investigación. Y bueno, les pido que por favor cambien su nombre de pantalla para que pueda para que pueda representar a la representación, o más bien la organización a quien representan. También estamos proveyendo interpretación en español y también en francés. Por favor, hagan clic en el globo terráqueo. Y bueno, si nos acompañan desde un teléfono móvil, también opriman el elipsis o tres puntitos para poder encontrar la interpretación. Quiero dejarles saber que también todo esto está siendo grabado. Les enviaremos la grabación al correo electrónico que nos dieron. Y bueno, vamos a empezar rápido. 7 minutos voy a hablarles de qué es lo que está sucediendo en el sistema global alimentario. Y tenemos algunas preguntas muy particulares para el panel. Y también a los invitados les pedimos que por favor hagan sus preguntas en el chat. Y ya luego vamos al final a hacer esta sesión de preguntas y respuestas de unos 15 minutos. Entonces vamos a empezar. Entonces, después de haber dicho esto, me pregunto si, permítanme por favor compartir un poquito del trasfondo de la crisis que existe en este momento. Ustedes todos han visto, ¿verdad? Encabezados como estos, esta historia de que Ucrania, el conflicto en Ucrania, se cuenta, ¿verdad? Se suele contar como que es el mercado demasiado débil, perdón, el mercado del trigo, ¿no? Y también los altos precios de los fertilizantes y todo esto. Y bueno, el índice de los productos pueden ver que se ha disparado. Y parte de poder entender la crisis en el momento es reconocer de que es una crisis no a motivo de la producción. that there is, that we're at very historically fairly high levels of per Pueden person. ver históricamente que hay niveles muy altos. Una manera que podemos entender esta situación es, ¿qué tal si el conflicto en Ucrania terminase mañana? ¿Qué estaría impulsando entonces la crisis global de alimentos? Lamentablemente, todavía existiría la crisis. ¿Por qué? Porque el conflicto continúa. Lamentablemente, esto existía antes del conflicto en Ucrania y va a continuar inclusive después de esta. Puede ver que hay una coincidencia muy alta entre las personas que sufren hambre, lugares, ¿verdad?, de altos, de mucho disturbio, mucha guerra.
Inclusive si los conflictos alrededor del mundo terminasen, todavía estuviéramos en una situación donde tuviésemos que depender muchísimo de los fertilizantes o químicos. Esto es un problema. Estamos viendo, observamos cómo los agricultores no quieren responder de una manera rápida a esta crisis porque podemos ver los precios tan elevados de estos fertilizantes como potasio y bueno, esto está empeorando los asuntos ya que dependemos de estos químicos para el cultivo industrial. Y inclusive si este conflicto en Ucrania terminase, otro asunto a considerar es el COVID. El COVID todavía continúa empeorando la hambruna. La situación, ¿verdad?, de el hambre global. Los niveles más bajos en lo que respecta a la hambruna. Es alrededor de 600 millones de personas que están desnutridos. Y bueno, esto ha estado sucediendo desde entonces y lo está empeorando el COVID, las recesiones, el tumulto económico y inclusive antes de este conflicto nos encontramos en una situación donde 800, de 8 a 11 millones de personas van inclusive esto va a impactar a más de 100 millones de personas. Ahora también la crisis del clima o del cambio climático en lugares como la India y en Asia hay hay eventos catastróficos, lo cual también ha empeorado estos eventos. Como pueden ver, todo esto suma al problema. Otro tema a considerar es el capitalismo. Estamos en un punto donde la producción de alimentos es alto y la USDA está estimando que los niveles son niveles récords. You'll notice here the share price of Bunge and Archer Daniels Y Midland. bueno, en términos económicos, varios inversores les está yendo bastante bien, como pueden ver en esta gráfica. Aquellas instalaciones de envíos de trigo. In a very complex emergency. This is not a simple story. Les está yendo muy bien. Y bueno, todo esto es para decir que estamos en una situación muy compleja. No hay suficientes calorías o forma calórica que se pueda extraer de los suelos este año. Y bueno, vamos a estar hablando precisamente de esto. Y bueno, la primera pregunta es a Tim. Tim, los comentarios con frecuencia confunden la disponibilidad de suministro de alimentos con el acceso a los alimentos. En el reportaje que usted ha hecho o ha visto, ¿cómo se utiliza la data para retratar las narrativas engañosas en torno a nuestra economía alimentaria global? Si pudieras, por favor, darnos ejemplo, te lo agradecería mucho. Sí, gracias, Raj. Lo primero que quiero reiterar es el punto que tú hiciste sobre la disponibilidad, el acceso y la asequibilidad, porque creo que es un tema muy importante, porque cuando las personas ven encabezados como escasez de comida, ellos creen que no tenemos suficiente comida. Eso no es cierto. Tú mismo has dicho que en esta gráfica, ¿no? Que los cultivos inclusive han estado en alza desde los 60s. Sin embargo, tenemos una crisis de hambre en el 2020. ¿Por qué es esto? Porque las personas no pueden costear la comida o porque no tienen acceso al mismo, quizá porque haya un conflicto donde viven o no hay mercados vendiendo productos frescos. Esto es un resultado de decisiones políticas, no de la oferta, ¿no? O de los insumos. Quizá haya una
no tengan la seguridad económica o las personas no tienen suficiente acceso a la comida. Por ejemplo, en Yema somos un lugar donde cultivamos muchísima comida, pero no consumimos la misma cantidad. Sin embargo, hay otros lugares donde las personas tienen hambre y esto es porque gobiernos han restringido su supervivencia y este movimiento. Entonces tenemos que realmente descubrir qué está causando esa inseguridad alimentaria. Así que tu pregunta sobre cómo los datos pueden darnos resultados distintos o nos pueden engañar. Primero tenemos que hablar de los especuladores. No hemos estado hablando muchísimo de los rusos y Ucrania, ¿verdad? Del suministro, ¿no? Que hacen. Nosotros producimos casi 780 millones de trigo. Eso es menos de 20% fue exportado. Entonces, cuando hablamos del suministro global, estamos hablando de que ellos proveen un 30% de toda la producción de trigo. Esa es una estadística muy alta. La mayoría de alimentos que producimos se está consumiendo de manera local. Entonces, es muy importante que los medios de comunicación entiendan eso. Hay 20 toneladas de cereales que están secuestrados. Entonces esto causa, ¿verdad?, hambre o ocasiona que las personas no tengan suficiente comida. Si esos cereales pudieran salir de Ucrania para exportarse a otros países, no estoy subestimando o menospreciando la situación de lo que está sucediendo, pero tenemos que empezar a hacer preguntas detrás de todos estos datos y entender realmente de dónde derivan. Muchísimas gracias, Pen. Esos son muy buenos ejemplos para poder darnos una clara idea. Vamos entonces a hablar con Mamadou. Porque tú mencionaste, ¿verdad?, países que puedan importar a ese país. Mamadou, me pregunto si usted me puede decir cómo la crisis alimentaria actual está en el África Occidental. ¿Por qué es que países en el occidental de África dependen de tanto la importación de alimentos y están tan expuestos a los altos precios de exportación de alimentos? Sí, muchísimas gracias. Yo creo que hay ciertas estadísticas que puede ver sobre los sistemas de producción alimentario. En muchos de los países del África Occidental, la mayoría consumimos cereales, pero cuando hay una crisis o de arroz o de trigo o de es parte del mercado, es algo artificial. Es que hay menos productos, pero si ve la reserva de los países, no se trata de una defensa. Lo que pasa es que no hay acceso a nivel local. Y entonces eso es lo que detiene la llegada de cereales a los países. Muchos de nuestros países son autosuficientes en unos cereales. Sin embargo, nos dependemos de productos nuevos que estamos importando, como trigo, pan, en las ciudades, o arroz, por ejemplo, en un país como Senegal. Entonces, no tenemos una evaluación clara de lo que está pasando. Entonces, el segundo nivel de defensa, necesitamos producir cereales en los países y necesitamos un nivel regional. Pero actualmente no hay una imagen clara de lo que está pasando. Sin embargo, que los precios están subiendo y es difícil tener acceso a esos productos, pero no debería, porque hay algunos países que tienen suficientes, pero si ves el mercado entero, donde la nutrición, el mercado, los niveles están subiendo, que aún no podemos hablar de crisis aún.
Entonces, a nivel regional, las estadísticas sí son alarmantes, pero si ves lo que está pasando a nivel local, aún no hay una situación alarmante. Entonces hay una desconexión entre los mercados y los sistemas locales. Entonces tenemos, por ejemplo, el nivel 1 es el trigo y tenemos un problema, pero no debería de ser porque no somos países que nos dependemos de estos productos. Entonces, muchísimas gracias, Mamadou. Esa es una perspectiva que no se escucha muchísimo. Yo quisiera también cambiar y hablar con Sofía. No hemos escuchado muchísimo sobre los programas en contra del hambre. Entonces, no sé si puedes hablar un poquito sobre tu trabajo y la respuesta ante esta crisis y cuáles son los programas eficaces en cuanto al hambre. Muy buenos días a todos. Sí, yo creo que una de las cosas importante es la democracia, es la participación activa de los grupos enfrentando el hambre. Entonces, voy a dar un ejemplo concreto. Y hay un programa en Brasil, más de la mitad de la población sufría de hambre en 2013 y 2014, pero eso el programa quitó a Brasil del mapa de hambre a nivel mundial. ¿Y cuáles fueron las razones de este éxito? Que uno es que la comida, la alimentación es un derecho. Entonces, las organizaciones y el Estado empezaron a desarrollar políticas en función de eso. Entonces, quiero enfatizar 3 aspectos del programa en Brasil. Uno, que construyeron un consejo a nivel nacional para la seguridad alimentaria. Y eso estableció consejos a nivel estatal y local. Y esos consejos fueron críticos para la liberación alimentaria. Segundo, los programas incentivaron la producción alimentaria a nivel local con los campesinos. Y eso fortaleció también los programas en escuelas, los programas de producción familiar. Y estos programas no fueron hechos para el suministro de la cadena alimentaria a nivel mundial, sino para fortalecer el suministro a nivel local. Entonces, también para que los niños puedan tener acceso a la comida más fresca. Y también el tercer aspecto tenía que ver con leyes laborales, porque todos nosotros vivimos en mercados, economías en base de mercados. Entonces, si nosotros no tenemos acceso al dinero, no tenemos acceso a nuestra alimentación. Sin embargo, si un gobierno asegura que la alimentación es un derecho humano, el gobierno tiene que asegurar un salario mínimo, tiene que asegurar alimentación si uno está está desempleado o tiene otra condición. Pero el neoliberalismo ha disminuido los derechos de los trabajadores. Entonces, los gobiernos solamente se preocupan por los mercados y ofrecen soluciones en base de la calidad corporativa y bancos alimentarios en vez de cambios estructurales. Entonces, en Brasil, el gobierno actual ha destruido estos programas. Entonces, 33 millones de brasileños sufren del hambre, que es un alto porcentaje de la población. Muchísimas gracias, Sofía, por acentuar que hay alternativas a la situación y la crisis en que nos encontramos, pero también que el neoliberalismo es un factor y que hay muchísimas personas que están dispuestas a aprovecharse económicamente de la situación. Sin embargo, me gustaría hablar con Ricardo, si nos puede ayudar y hablar de la especulación, que la especulación de las alimentaciones normalmente no salen en las noticias. No sé si nos puede hablar un poquito sobre quiénes están ganando, aprovechándose de esta situación y el papel de la especulación en los precios de las comodidades alimentarias.
Voy a intentar contestar esa pregunta. Probablemente la manera más fácil sea que nos demos cuenta de que la mayoría de los ingredientes de los productos procesados en los países del mundo que consumimos son productos que se refieren a comodidades. Entonces, se puede producir en cualquier parte del mundo. Tiene un precio bajo en la economía y es un porcentaje pequeño de comidas procesadas. Entonces, en este caso estamos preocupándonos del trigo y en su manera menos procesada es trigo molido, fortificado y incluye varios nutrientes agregados porque en el proceso de hacer trigo procesado tiene menos nutrientes. Entonces, por ejemplo, lo vemos en pasta, galletas saladas, etcétera. La mayoría de estos productos con respecto a la industria es que hay que convencerle a los consumidores que eso es lo que uno quiere comprar. Y segundo, hay el transporte. Y tercero, hay también todo el proceso de empaquetar los productos. Entonces, el costo cuando se juntan todo eso, uno ve que el trigo en general, su precio es muy bajo. Entonces, el valor del trigo solo sería como 5%. El resto tiene que ver con el marketing, transporte y todos los materiales para la venta. Entonces, cuando uno considera que el producto agrícola es solamente un porcentaje, hay varios otros factores. Entonces, entendiendo eso, la industria hace lo mejor para comprar los granos a gran escala y la presión de comprar alimentos a bajo costo es lo que nos dirige a la especulación. Entonces, no es inusual que las comodidades que estamos consumiendo, que los gobiernos están apostando en base de los productos, que una parte del mundo va a tener condiciones favorables, entonces va a haber una cantidad amplia, entonces el precio es un precio justo. Entonces, a lo mejor tú puedes anticipar que en una parte del mundo va a haber una cosecha muy pobre porque va a haber una sequía. Por ejemplo, en muchas partes como en Argentina, en los Estados Unidos, eso es lo que está pasando ahorita. Entonces, a lo mejor está apostando un precio bajo. Todo el mundo está involucrado en el juego de especulación, incluso los mismos campesinos que están intentando vender su producto al precio más alto. Pero hay compañías, por ejemplo, que ha mencionado Raj, que también. Entonces, eso es un elemento importante y yo voy a repetirlo. Eso no es visto como alimentación que está intercambiando en este mercado. Son productos que tienen un elemento, un ingrediente que sí es comida o alimentación. Entonces, Tin y su equipo hizo una investigación de este área que menciona Ricardo. Y en el informe sobre los especuladores del hambre, investigaron la alimentación como elemento del mercado que beneficia a unos ¿cómo hicieron esta investigación? Y si nos puede compartir un poco de información sobre los periodistas pueden estar enfrentando este tema. Gracias, Raj. Entonces voy a hablar un poco sobre cómo hicimos nosotros y sí es un tema complejo y a veces el beneficio de este mercado tiene que ver con las personas que quieren aprovecharse del mercado, viendo que es algo complejo. Es difícil, pero no es imposible entender. Y entonces nosotros evaluamos la especulación excesiva, que es como más
más allá de lo cotidiano y qué está pasando y cómo están contribuyendo a la crisis alimentaria que estamos viendo. Hablamos con reguladores, académicos, expertos, investigadores, personas de industria, para entender el sistema. Y luego diseñamos una metodología, buscamos información de diferentes fuentes privados y públicos y luego volvimos a los expertos y evaluamos con ellos si nos podrían interpretar el significado de la información que habíamos conseguido. Y luego pedimos información en base de la libertad de información, si ha habido información disminuida después de la crisis de 2006, 2007, 2008. Entonces, CTFC y ESMA en los Estados Unidos y en Europa. Y son institutos que proveen información sobre los niveles de especulación. Pero si uno quiere profundizar, tiene que buscar dentro de fuentes privadas sobre cuentas intercambiadas en el mercado. Entonces, esa información es muy delicada porque no hay un consenso sobre la especulación excesiva. Tocó un papel importante en la crisis de 2007-2008. Nosotros no estamos haciendo una crítica, estamos yendo a los críticos para que ellos nos pudiesen validar nuestros resultados. Entonces, como hay una falta de consenso sobre el papel de los especuladores, hay una falta de leyes para regular el mercado. Entonces, no hay un censo científico, no hay una regulación estricta y estos argumentos se tratan de estadísticas y muy académicos. Pero nosotros estamos hablando de alimentación, comida. Eso es como la base de nuestra existencia. No debería de ser solamente un ingrediente de una sola comodidad o producto. Nosotros tenemos que aplicar un principio que en vez de nosotros como periodistas probar que hay una especulación excesiva que está ocurriendo, que la industria debe estar probando que no hay una especulación excesiva. Y los periodistas necesitamos estar preguntando y empujando el por qué la comida y la alimentación no es la base de nuestra existencia. Gracias, Ten. Y el informe para los participantes que están aquí, el informe está siendo compartido en el chat y por favor utilicen el chat para compartir sus preguntas. Tenemos 15 minutos donde yo voy a estar hacer preguntas y luego ustedes van a tener la oportunidad de hacer las preguntas que tienen sobre la crisis. Entonces vamos a cambiar ahí. Entonces, hablando del tema financiero, que estamos en un periodo de alta inflación e intereses muy altos. Entonces, como yo mencioné, comenzando, eso es una pobreza de deuda. Y Sofía, tú has pensado mucho en eso y has estado estudiando mucho eso. Muchos de los países afectados por la crisis son países endeudados. Si nos puede hablar de la relación entre la deuda de un país y su capacidad de responder a la crisis alimentaria, particularmente en un tiempo cuando la política se trata de aumentar las tarifas de intereses. Si nos puede hablar de esa idea, explícanos cómo los intereses y la inflación agrega esa dinámica. Cambio. Sabemos que los precios de alimentos están muy altos y que las personas están pagando más por menos alimentos. Y bueno, lo mismo se observa para los cultivos, ¿verdad? Se está pagando un 60% más en el África Occidental. Este es un 60%. Y bueno, esto es una carga muy alta para estos países donde
el gasto es muy alto. Y bueno, en relación a la crisis de alimentos, también estamos viendo que los países no están cumpliendo sus deudas. En el 2021, Argentina, Ecuador, Zambia no cumplieron con sus pagos de deuda. También el mes pasado Sri Lanka fue parte de esta lista, también Ghana y Sri Lanka. Líbano, Turquía y Ucrania también se mencionan en esta lista globalmente. Estamos hablando de que 15 de cuatro países están en crisis de deuda. Esto quiere decir que están forzando a, a los, a los gobiernos a pagar la deuda. Y bueno, esto es uno de los ingredientes principales, ¿verdad?, para esas políticas laborales y la manera en la que se produce alimentos y todo eso. Así que no hay manera fiscal de que los gobiernos puedan proteger los derechos socioeconómicos de sus ciudadanos. Entonces vamos a suponer o podemos suponer que estos países van a continuar viendo inflación y crisis económica en los años próximos. Toda esta información estamos recibiendo, ¿verdad?, del Banco Mundial, de la G7. Y bueno, todo va a causar que estos países estén en la misma posición el próximo año. Y forzar la transición, ¿verdad?, de el sistema cotidiano de agricultura a uno más sustentable. Y bueno, se está haciendo una demanda para que haya una cancelación de esta deuda. Aquellos países que tienen esta deuda, por ejemplo, Zambia, no quieren que se haga esto y hay un sistema, ¿verdad? Hay un sistema vigente ahora mismo para poder atender esa demanda o esa exigencia. Y bueno, nada más. Para darle seguimiento a lo que acabas de decir, hay luz al final del túnel cuando se trata de esto. Los gobiernos, ¿verdad? Están haciendo lo de siempre, el status quo, en lugar de realmente atender esta deuda tan compleja, ¿verdad? Dan, digamos, un poquito de ayuda. Yo pienso que el movimiento, la presión que están haciendo en ¿verdad? El grupo G7 que está tomando lugar ahora mismo aquí en Alemania, los gobiernos africanos están poniendo muchísima presión. Saben que la manera en la de poder resolver ese problema han sido fallidos. Entonces, hay negociaciones ahora mismo en este tema de la deuda y tenemos que seguir hablando de estos movimientos. Y bueno, la cancelación de la deuda debe de ser uno de los asuntos principales en nuestra agenda. Mamadou, me pregunto si puedes contarnos un poquito más sobre esto. Sabemos que regionalmente hay unos problemas muy graves para el acceso a los alimentos. Me pregunto si puede usted compartir cuáles son algunas de las opciones en el oeste de África. Yeah, I think actually there are different options that we need to explore. First one, I Creo think que that we debemos explorar nuevas opciones. La primera que tenemos que explorar exist at farmers level. This is the first thing that needs to be done. And we are now assessing with farmers organization what exists. asuntos con los agricultores. So that there is more speculation in terms of perception of Sabemos que hay scarcity. muchísima especulación en lo que se percibe, ¿verdad? Es una escasez en el terreno. Entonces, lo segundo es poder explorar la bolsa de mercado nacional, porque también hay países en el pasado, creo que hemos perdido a Mamadou.
Vamos a ver si vuelve. O bueno, hasta que parece que la conexión de Mamadou no está estable. Mamadou, vamos a volver contigo si es que puedes escucharnos. Y bueno, el hecho de que sí hay, me sorprende muchísimo el hecho de que hay tantísimas soluciones accesibles, ¿no? Y de esto nos está reportando. Tenemos aquí amigos del New York Times, ¿verdad? El día de hoy. Ellos han reportado sobre esta problemática de que el liderazgo americano debe de liderar el camino, ¿verdad? Hacia el hambre mundial. Y bueno, lo que Mamadou estaba a punto de decirnos y lo que Sofía también está presentando es que instituciones americanas como el Fondo Monetario Internacional y estas otras instituciones, estos sistemas de agricultura industrial, ¿verdad? Sigue operando de manera cotidiana. Entonces, hemos estado evaluando esto como científicos concernados, ¿verdad? Todo esto parece tan deprimente. ¿Qué sucedería con todos estos sistemas de alimentos y la energía y los precios energéticos de fertilizantes sigan subiendo? ¿Qué va a pasar? Estos precios van a generar un cambio en nuestros sistemas alimentarios. Es posible inclusive que ellos puedan generar ese tipo de dependencia de sus fertilizantes. Y yo quiero hablar de esta pregunta tan concreta que acabas de hacer. Es muy importante aclarar que no podemos hacer, ¿verdad?, declaraciones generales de todos los sistemas de cultivo, ¿no? Son distintos y distintos agricultores. También estamos hablando de distintos modelos, distintos volúmenes también y distintos productos básicos. En ese contexto, los agricultores no tienen muchísimo poder, inclusive como individuos o como clase. Esto tal vez les sorprenda, pero donde reside el poder es en dos sectores que apenas podemos llamarlos de negocio de agricultura. Uno es un sistema que acelera el proceso de agricultura y otro que se lucra de comprar el producto de los agricultores. Entonces es muy importante establecer eso para poder contestar tu pregunta. Mientras que los precios continúan en alza, la situación ideal es que se obligue a los agricultores a adaptarse a un proceso que no sea dependiente de los combustibles fósiles. Pero hay un gasto muy alto de energético que depende muchísimo de los fertilizantes, nitrógeno, el cual requiere un monto muy grande que es básicamente un producto derivado. Lo lógico sería suponer que hasta cierto grado, ¿verdad? Eso sucedería y que los agricultores buscarían un método de cultivo que no requiere tanto, ¿verdad? Fertilizante y también energía de combustibles fósiles. Entonces, realmente los dos aspectos más importantes son esos dos que acabo de mencionar, no realmente tanto algo que depende de los agricultores. Entonces, el otro asunto que quería mencionar sobre esta crisis existencial, lo que sí puedo anticipar es que el modelo general es que cuando la situación empeora para el sistema agricultor, van a externalizar el riesgo y el costo al sector privado, al público, perdón, y nosotros vamos a
vamos a tener que costear. Y bueno, esa es mi respuesta inicial. The policy options around Otra pregunta this. sobre las opciones de políticas. ¿Cómo es que estamos atrapados en esta manera de seguir, What are the best de seguir policy haciendo las cosas de la misma manera en términos de cultivos? the inflation that's happening in food Vemos and la inflación que está sucediendo, ¿verdad? En la agricultura. Esto no es una pregunta únicamente de combustibles fósiles ahora mismo que to be able to manage that and to be able to manage the estamos inflation. en esta inflación, ¿cómo podemos manejar esta inflación que está sucediendo, ¿verdad? En la agricultura. Todo esto depende, ¿verdad? Si estamos dependiendo de un modo de emergencia. La respuesta a todo esto recurrente es la crisis al acceso. Así que la seguridad alimentaria, la manera en la que podemos asegurarnos, como Sofía y otros ya han dicho, todos tenemos que tener una vida digna para que podamos pagar el precio justo de alimentos. Se supone que si tuviéramos que pagar, ¿verdad? El precio justo de los alimentos sería hasta 3 veces más de lo que estamos pagando ahora mismo. Eso quiere decir que nuestros salarios deberían de aumentar. Los suministros a esos lugares muy vulnerables en el mundo tendríamos que asegurar el suministro a esas partes vulnerables del mundo, lo cual tampoco nos resulta en la seguridad alimentaria. Muchos de nosotros confundimos el término de suficiencia de alimentos, la noción de que tenemos suficiente alimentos si es que hay un surplus de exportación. Se puede lograr esto sin necesariamente tener seguridad alimentaria. Un ejemplo sería Switzerland, donde los niveles de hambre es muy baja. Sin embargo, es un país que no produce, pero tiene muchísima seguridad alimentaria porque es un país rico y pueden comprar lo que ellos quieran a cantidades deseadas. Entonces pueden ver esto, ser ejemplo en distintas partes del mundo donde hay suficiencia de alimentos y en relación también a la seguridad alimentaria y los ingresos. Todo esto obviamente es importante, pero sería, ¿verdad? Pasa a segundo plano esto de la producción. Mamadou, qué bueno que ya te tenemos de vuelta. Después de haber escuchando a Ricardo hablar de estas situaciones macro, de los alimentos, la reestructura del sistema de agricultura, me pregunto si puedes darnos tu perspectiva desde el África Occidental. ¿Puedes? Sí, gracias. Una de las cosas que están Los haciendo los agricultores están campesinos haciendo para mucho para adaptar a poder la situación hoy adaptarse día a los es cambios. aplicar opciones diferentes para tener Tenemos perspectivas que considerar todas estas agrícolas. perspectivas Hay muchas opciones y las ofertas que hay que para poderse podemos hacer. adaptar al Aló, sistema o a la realidad o aló, a un cambio de acción o aló. a la acción, perdón, del cambio climático. Los cultivos también han estado afectados por la sequía, los índices de producción. Bueno, estamos Aló. produciendo cereales, millones de toneladas de cereales. No dependemos muchísimo de los fertilizantes químicos
Hay una necesidad de que nos reorganicemos o reorganizamos estos productos de agricultura. Aló, sí, ¿me escuchas? Ok, sí, yo estaba hablando también, ok. Entonces, hay bastante colaboración que está haciendo las personas, entonces eso es una buena oportunidad para aumentar la producción y también para ajustar los precios. Entonces, seguramente tenemos que tratar de aumentar nuestra reserva en África Occidental. Entonces es importante comprar nuestros alimentos en la región y trabajar con otros países y cambiar los modelos de regulación. Y también para reconstruir nuestros mercados. Porque solamente dentro de nuestros mercados podemos permitir que los campesinos tengan producción a nivel local y empujar un modelo agroecológico que aumenta los recursos del país. Porque es el modelo externo que está causando a cierto extento en diferentes países del África Occidental que está afectando el mercado interno. Entonces, por ejemplo, en Nigeria producen fertilizantes y más que nada necesitamos trabajar en diferentes países como Mali, Senegal, para producir más fertilizantes. Y eso también, para primera vez, hay países que están subsidiando la producción de fertilizantes en sus países. Entonces, la reserva alimentaria a nivel nacional y regional, eso podría enfrentar todo ese cambio climático y también eso, conjunto con todos esos elementos, eso va a ayudar a enfrentar la crisis regional a nivel mundial. Gracias a Mamadou y también los periodistas que suelen escuchar historias de desastre del África. Es importante recordarnos que hay productos territoriales y que no es solamente una visión desde California, es un ejemplo, un mercado que está desarrollándose en otros lugares y eso es un hecho que ilustra la situación y la profundidad, disculpa, de recursos que hay para enfrentar la crisis alimentaria. Un llamado de 16.000 millones donantes para la crisis de Ucrania, pero solo 2% de 4.000 millones que se necesita para enfrentar el hambre en el Horno de África ha sido recaudado. Entonces, eso es una oportunidad para reimaginar y cambiar las historias que están siendo contadas de la crisis alimentaria. Vamos a hablar con Tim. ¿Cuáles lecciones puedes compartir con los periodistas que están escribiendo sobre estas crisis alimentarias? Y antes de contestar eso, me gustaría que los periodistas sigan agregando sus preguntas al chat. Si tiene una pregunta, por favor, pásanos la pregunta por el chat. Adelante. Gracias, Rash. Me alegra mucho que hay muchos periodistas que estén cubriendo estos asuntos porque son muy importantes. Pero como han dicho muchos expertos, como tú has dicho, hay distinciones importantes que los periodistas tienen que recordarse. Hay 6 puntos que quiero enfatizar. Uno, los periodistas nos encantan los números porque ilustran mejor que
palabras. Sin embargo, nos gustaría, debemos reevaluar de dónde vienen estos números. Por ejemplo, que tiene que ver con el exportación. Hay que diferenciar entre el hambre y la hambruna, porque hay muchas figuras. Hay personas que no tienen acceso a la alimentación a largo plazo y eso es un tipo de hambre crónico. Y eso puede tener una consecuencia generacional. Y también hay informes que evalúan hambre más inmediato. Entonces, la gente que está a punto de hambruna. Entonces, no podemos solamente evaluar los argumentos que necesitamos producir más comida como el problema. Con el cambio climático puede ser que eso se convierte en el problema principal. Pero ahorita, si estamos viendo la cantidad y la calidad que está siendo impactada, eso sí va a convertirse en otra crisis. Otro punto, los precios. Los precios son creados por personas y sistemas, pero también tenemos que evaluar las empresas de granos y cereales. Están ganando, tienen un surplus o que tienen con respecto a inflación. Están aprovechándose de la situación. Estamos viendo muy poca cobertura acerca de esa situación y tenemos que ver quién está ganando de esta situación. Quinto punto, que tiene que ver con ganadería. Hay una falta de crítica que tiene que ver con la carne y no todo el mundo consume la misma cantidad de carne. Tenemos que diferenciar entre el sur global y el sur del norte, el sur global y el norte global. El sexto punto tiene que ver con sistemas alimentarios y el suministro de la cadena alimentaria construye un alto porcentaje de las emisiones de gases. Entonces, sí hay investigaciones que no tienen que ver con suministro de la cadena alimentaria, van a fallar en su análisis. Hay un debate importantísimo que tiene que ver con la transformación de nuestro suministro de la cadena alimentaria a nivel mundial. Y es un lugar importante para los periodistas enfocarse. Entonces, eso es todo lo que tengo ahorita. Sí, esos fueron puntos fantásticos. Tenemos como 35 minutos para profundizarnos sobre las preguntas que han surgido. Entonces, vamos a ir evaluando las preguntas. Tenemos una pregunta de Caroline Christian. La pregunta tiene que ver con el consumo de carne. ¿Podrías comentar sobre la crisis actual y los niveles altos del consumo de carne y leche o productos lácteos en el norte global? Entonces, el modelo para la producción de carne tiene que ver con muchísimos recursos. Entonces, eso va mucho en contra de todos los argumentos que tienen que ver con la ganadería como elemento dentro de una ecología sostenible. Entonces, en un sistema agroecológico, quieres ser muy astuto con los recursos externos y quieres utilizar más recursos internos. Entonces, hay que tener cuidado con el agua, los nutrientes. Entonces, dentro de este modelo es necesario tener organismos que ayudan a transformar los productos orgánicos a nutrientes. Y la ganadería sí puede tocar ese papel. Sin embargo, el valor de ganadería dentro del sistema agroecológico es que tiene que ver con si se puede convertir materia que no es
consumida por seres humanos en otro producto. Entonces, en zonas donde tienen una producción baja o tienen una vegetación baja, la ganadería puede tocar ese papel de reciclar las materias y produciendo productos para el consumo humano. Entonces hay que comparar eso con lo que está pasando con sistemas industriales, que no está sucediendo ese ejemplo, porque están utilizando materia que puede ser convertido en consumo humano y lo está usando de otra forma. Entonces, la ganadería, por ejemplo, no está siendo cultivados en el terreno. Entonces, no pueden convertirse otras materias en consumo humano. Y además están en espacios de eficiencia industrial. Entonces, lo que ellos producen que podría regenerar y crear fertilizante no está pasando y eso ya es un tipo de pérdida. Entonces, lo que están consumiendo los ganados está conformado por varios granos y son producidos extensivamente y se requieren muchísimo terreno para tener los cereales que consumen ganados, carne de pollo, res, etcétera, en el norte global. Entonces, si se traduce eso en un valor, se tendría que menos terreno si no está usando ese modelo, menos, o sea, serían menos cantidades de agua, terreno, pero el modelo moderno que estamos utilizando a nivel industrial está causando más escasez. Thank you, Ricardo. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. La siguiente pregunta, la siguiente pregunta tiene que ver con qué está pasando con la crisis alimentaria, dónde está golpeando tan fuerte. Entonces, como destruimos alimentos en base de la capacidad de pagar, va a estar golpeando a las personas donde tienen menos recursos y dinero para comprar sus alimentos. Entonces, estamos evaluando partes del mundo donde el ingreso es menos, el gobierno tiene menos capacidad y significa zonas o áreas que están al punto de hambre, que en el África, donde hay un impacto del cambio climático, hay gobiernos inestables, hay poblaciones migrantes evadiendo el conflicto y estas son las zonas de primera instancia donde la comunidad internacional no está cumpliendo para responder a los problemas. Pero una forma de responder a esta pregunta es pensar en el poder, las inequidades de cualquier sociedad, quién tiene dinero y quién no. Entonces, hasta en los Estados Unidos no tenemos los niveles de desnutrición como en África, pero sí tenemos inseguridad. Pero, por ejemplo, si ves en los Estados Unidos, van a ser las mujeres que van a sufrir más que hombres. Y es importante evaluar también quién tiene menos ingresos, menos derecho a sembrar sus propios alimentos, que viven de manera forzada. Entonces, ese tipo de hambre no se encuentra solamente en África, sino en India. Hay mucha información y hay bastante información, pero como hemos dicho, para los periodistas es sumamente difícil encontrar estadísticas seguras y pues evaluar y tomar en cuenta
la manipulación de estadísticas también. Pero, por ejemplo, hay mapas que muestran donde el hambre es más prevalente. Se trata de COVID, conflicto, cambio climático y las situaciones particularmente en el Horno de África y puntos calientes, pero uno se puede encontrar desnutrición en muchísimos países y el Programa Mundial de Alimentación tiene un mapa que es muy bueno para esta información. Tenemos una pregunta aquí para Sofía. ¿Cómo ¿Qué necesitan los campesinos para contribuir a la seguridad alimentaria? ¿Cuáles son los factores que los empoderan y los que los detienen? Yo creo que el trabajo de campo es también algo diferenciado por clase. Entonces, estamos hablando de los campesinos y tenemos que hablar de ellos porque son quienes nos están alimentando. Pero el problema que tiene que ver con cobertura y los medios de comunicación es algo invisible. Entonces, tenemos esta idea de que las empresas y corporaciones que nos están alimentando están intentando aumentar, trabajan mucho con advertencias, con el marketing, mercadeo, para pensar que estamos dependiéndonos de comida procesada. Sin embargo, en países como Mali y Brasil, después. Y de las comidas, los vegetales, las frutas, muchas comunidades. Entonces la pregunta es que, ¿qué necesitan? Primero, necesitan sus terrenos y tener control sobre el terreno. Y una de las cosas que no nos dice los medios de comunicación es que el terreno es muy concentrado a nivel mundial. Los campesinos están controlando solamente de 12% a 15% de su terreno. Y el resto es controlado por los negocios de agricultura. Y eso es como el tema importante, terreno y agua. Y después, sus sistemas tienen que ser protegidos. Las semillas de los campesinos tienen que ser protegidas en contra de robo, derechos intelectuales y también que están intentando desplazar los sistemas de los campesinos. Y creo que también hay una inversión de servicios, por ejemplo, los caminos, las carreteras. Entonces, la producción agrícola es importante para que mejore. Esas son las cosas que necesitan los campesinos. Ok, dale, go. Muchísimas gracias, Sofía. Es sorprendente el poder del agrobusiness y de estos asuntos que no se escuchan mucho, ¿no? A veces escuchamos que el dueño más amplio de terrenos en los Estados Unidos, ¿verdad? Se escucha, pero realmente no adentramos en esto. Quizá es Bill Gates tenga muchísimo poder, pero el sector en los medios de comunicación privado, ¿verdad? Afecta cómo se reporta en esos asuntos de la crisis de hambre global, la economía política en esto de reportar, ¿verdad? It's a great question, but also O no, el hambre global. Sí, es una pregunta clara, pero muy difícil de contestar. No quiero presumir que sé cómo contestar. Inclusive no me gusta el término medios de comunicación global, de masa, ¿no? Digamos que la cobertura
no es tan clara como debe de ser. Primero, el sector de medios de comunicación debe de está pasando por muchísimos cambios. Hoy por hoy, ser un periodista es más difícil que nunca. Tenemos periodistas que están haciendo cobertura de distintos temas. Cuando algo como lo de Ucrania pasa de repente y los precios suben, no es algo que solemos, ¿verdad?, de presentar o publicar, ¿verdad? De repente simplemente dependemos de los datos disponibles. Y hay veces que hay un interés corporativo que impulsa una narrativa de que lo que está sucediendo es un conflicto únicamente de Ucrania y Rusia, lo cual es falso porque esto ignora el hecho de que tenemos un sistema global de alimentos, de que dependemos de la producción industrial de agricultura, porque si simplemente lo ignoramos, y pensamos que mientras no acabe el mundo, todo va a estar bien. Esto temo no es una respuesta directa a tu pregunta, pero hay tantos asuntos que influyen. Creo que definitivamente hay por ahí hay para intereses corporativos que impiden la cobertura clara de todo esto, ¿no? De tantos cosas que están sucediendo. Muchísimas gracias, Ten. Y parte de lo que se puede entender lo que está sucediendo, ¿verdad? Voy a entonces a preguntarle a Matú. Hay una pregunta aquí de Enterprise que pregunta, es una pregunta técnica, pero refleja un poquito más sobre estas posibilidades del cambio. Él pregunta, ¿cuántos agricultores de Mali dependen de los fertilizantes? ¿Cuáles son las alternativas para aquellos fertilizantes sintéticos a corto plazo? ¿Cuáles serían entonces esas opciones para poder tener cultivo en Mali y en otras partes del mundo? Sí, en Mali los agricultores están utilizando los fertilizantes químicos que se producen. 80-82% de todos los químicos importados en el país están utilizando. Vemos la propensidad de cuánto fertilizante se está utilizando, ¿verdad? Se hace una mezcla de fertilizantes para el sorgo y para la producción de otros productos en el país. Hasta un 80% del fertilizante que se está utilizando es menos del 40% de todos los agricultores que están utilizando la producción química, ¿no? Los fertilizantes químicos. En torno a las importaciones, Mali tiene la necesidad más alta de fertilizantes. Ha bajado drásticamente, pero los productores de algodón están produciendo algo distinto este año. Se utilizan para la producción de alimentos, también para el alimento del animal de consumo. 0% del algodón se vende en el país, así que se vende en otro mercado. Mali está utilizando muchísimo capital y está pidiendo prestado muchísimo capital para la producción de algodón. Y es una es común que ellos estén utilizando este fertilizante o pidan utilizar un fertilizante más orgánico y están utilizando un 70% de todo el fertilizante que se necesita para la producción. Esto es posible porque hay dos maneras de producción. El primero es el que utilizan los agricultores y ahora están tratando de hacerlo a otro nivel y hay subsidios que pueden cubrir la producción del año pasado y bueno, en esos lugares
más débiles. The biggest part of them, there is one that is Eh, transborder, also Algunas de estas empresas cuyos dueños son originarios de Mali comparten la responsabilidad de la producción. Dándoles un ejemplo, yo tengo una bueno, yo también hago cultivo, pude producir 42 toneladas de fertilizante orgánico, lo cual es más de lo que necesito, pero puedo satisfacer la necesidad local. Y bueno, cities like Selenge, when I'm staying actually, where there is the farmers training center. And now the streets are well clean because everybody has been jumping on the street, on the dust. Ya estamos seguros aquí, ya todos aquí en la calle estamos colaborando para transformar. Y esto es una muy buena manera para que Mali pueda dar reverso a la situación en la producción y podemos acelerar la producción en África y globalmente. Y creemos que todos estos países pueden también hacer reverso a la situación. Muchísimas gracias, Mamadou. Esa idea de que puede existir este tipo de transformación local. ¿Qué puede hacer el gobierno aquí, no? Sofía, ¿puedes tú darnos una perspectiva sobre esta posibilidad, este mundo de posibilidad, ¿no? Por ejemplo, en las nuevas elecciones en Colombia, ¿nos puedes decirnos tu perspectiva sobre cómo estas elecciones recientes en Colombia de el nuevo presidente Franciano Márquez strong advocacy of agroecology and food sovereignty? Para poder hacer, digamos, una defensa de que haya soberanía alimentaria. Sí, muchas gracias. Soy colombiana y contenta de poder contestar esta pregunta. Como sabes, este es un momento muy histórico para nosotros, ¿no? Muy motivador porque creo que podemos superar ya tanto trauma. Francia Márquez es un líder social muy importante. No se trata tanto de que ella está ahora mismo en el poder, sino que son movimientos, ¿verdad? También que están en el poder. Tuvimos varios protestas también. La batalla, ¿verdad? del hambre también fue algo prevalente en Colombia. Los jóvenes han elegido a esta candidata. Estamos aquí hablando de poderes más fuertes. Hablar de poder de esta manera no va a ser fácil. La mayoría o más de la mitad de personas están muy hostiles a este nuevo cambio en el poder. La región, ¿verdad? Estamos teniendo con Chile, también con Brasil. Estamos esperando de que también se cambie, perdón, esos modelos de gobierno. Esperemos que esto pueda ser un motivador para cambiar las cosas necesarias en asuntos de alimentación. Esperemos poder construir un suelo más fuerte como en África, ¿no? Yo creo que esto es lo que necesitamos para poder traer soluciones a la mesa. Muchísimas gracias. Creo que hay un rayo de esperanza ahí. Hay varias preguntas también sobre la estructura del Sistema Internacional de Alimentos y también del Sistema Internacional de Comercio. Sonia Chamana tiene una pregunta sobre esos subsidios altos. Es una pregunta para la Organización Mundial del Comercio. ¿Cómo es que la Organización Mundial de Comercio está expandiendo el hambre mundial?
ya que India recientemente también está hablando de su capacidad de poder hablar de estos subsidios que van en contra de las normativas de la Asociación Mundial de Comercio. ¿Cómo es esto causa la inhabilidad de que estos países puedan proveer estos subsidios a estas naciones? Primero que nada, yo no soy una experta en comercio, pero todo lo que tengo que decir es que las reservas de alimentos están siendo secuestradas desde el año pasado, porque no sé si recuerdas que India estaba luchando porque hubiese un sistema de política. Deben de haber reservas a nivel local, regional, estatal. Esta plática ha sido muy compleja. Así que este es un problema claro y es todo lo que puedo hablar sobre el tema. Entonces, solo Adelante. hablando de, sí. Entonces, el punto de vista mundial de lo que está siendo discutiendo con la Organización Mundial del Trabajo es una manera ortodoxa que es lo que no vemos en el mundo real. Entonces, voy a dar un ejemplo. Entonces, un punto de economía básica, que si todos nosotros intercambiamos para las cosas que son nuestras especialidades, va a ser mejor, pero en la vida real y vemos el mercado, si no estás dispuesto a aceptar esta declaración de que el negocio de agricultura, que el sistema que venimos conversando, si nosotros no aceptamos que ellos siguen ganando y nosotros seguimos enfermando, no vemos que este sistema cree que hay una consecuencia para el mundo. Pero para la Organización de Trabajo Mundial, para ellos, este negocio y este suministro a nivel mundial, las reglas van a favorecer el sistema que ha fallado. Entonces, el sistema es ciego a ciertos sectores de humanidad. Entonces, eso tenemos que trabajar afuera del sistema para asegurar nuevos sistemas de seguridad alimentaria, particularmente. Entonces, vamos a hablar de los aspectos de justicias, que no es un tema muy común con los economistas, pero con los fertilizantes. Por ejemplo, creo que estamos conectando los puntos. La productividad de sistemas industriales son subsidiados, no de la forma que estamos pensando de manera financiera, sino los subsidios biológicos. La productividad masiva es movilizada a nivel mundial. Y entonces eso afecta a las canastas básicas o los lugares donde producen mayor cantidad de alimentos. Entonces, uno de los lugares, por ejemplo, es el África Occidental. Cuando estamos pensando en eso, estamos hablando de las funciones y desfunciones. El occidente africano, estamos hablando mucho en términos de sistemas fallados, pero es una apropiación de recursos para maximizar a nivel ecológico y también nivel económico. Y es un modelo extractivo que es las leyes de la Organización Mundial de Trabajo han promovido. Yo creo que también una cosa olvidada es que la Organización Mundial de Trabajo, aunque habla de ser una organización balanceada o equilibrada, esa organización se trata de un mecanismo en que los Estados Unidos y la Unión Europea
pudieron mantenerse sus apoyos para los campesinos de sus países y esa organización entonces trabaja a mano con el Banco Mundial y otras organizaciones donantes para proveer este sistema de extracción y para que el suministro de la cadena alimentaria mundial funcione también. Entonces, eso es como responde a la pregunta de Francesco. Una de las razones que nos dan sobre el aumento de precios alimentarios es que después de COVID, es que supuestamente el suministro de la cadena mundial de alimentos no pudo responder a la demanda. Y la pregunta es que si eso es verdad. Entonces, sí, cuando COVID vimos que los suministros de comida a nivel mundial no pudieron responder. Sin embargo, lo que tenemos es que estos suministros muy largos a nivel mundial es que hay un tipo de transmisión de dolor. Lo que tenemos es una historia de que los mercados están transmitiendo descomodidades en unas regiones y afectando las poblaciones vulnerables. Entonces, sí, los suministros de la cadena alimentaria a nivel mundial sí son difíciles y siempre que son muy apretados y a punto de quebrar es porque solamente están funcionando según la producción. Y cuando hay otros elementos como cambio climático o trabajadores demandando un salario humano o hay especulación, esas cadenas siempre son vulnerables. Entonces, en este proceso, el suministro de la cadena alimentaria a nivel mundial siempre han sido un problema. El sistema de alimentación son problemáticos. En el pasado era el colonialismo y ya lo que tenemos son vulnerables únicamente o de manera específica por todas las leyes y los organismos como la Organización Mundial de Trabajo. Y si nosotros no tenemos otra transformación de nuestra transformación alimentaria, vamos a seguir con este problema. Entonces, si envisionamos otro sistema, otras prácticas, ¿qué puedes recomendar, Mohamed? Especialmente países que han enfrentado dinámicas de inestabilidad. Y también, Sofía, si quiere comentar también. Hay una necesidad de clarificar la manera en que estamos produciendo, pero también organizando otros elementos del sistema de alimentación. Eso tiene que ver con procesar a nivel local, y hay muchas mujeres involucradas en el segmento de producción y también organizando el mercado. Entonces, vamos a hablar de la perspectiva agroecológica, de estabilizar la producción para asegurar que sea un buen sistema, porque la gente está produciendo más productos. Por ejemplo, Mali, Côte d'Ivoire, Nigeria, lo que hemos visto para la exportación y no solamente para la población civil. Entonces, el sistema, eso es una agroecología que está proveyendo producción. Entonces, importando, produciendo acceso a la comida en el mercado. Y también enfatizando los recursos que a nivel local y también nacional. Y también a nivel mundial. Eso es muy crítico subrayar. Entonces, es un compromiso muy fuerte de los gobiernos de África Occidental. Senegal, por ejemplo, tiene un compromiso muy crítico. Mali, la soberanía alimentaria guía nuestra producción. Tenemos una plataforma que tiene que ver, por ejemplo, con la ganadería
y también lo que llamamos la transición agroecológica, que son pasos y de cambiar también nuestra manera de producir. 400 productores han aprendido a producir fertilizante y es un paso clave. Entonces, actualmente, yo creo que hay que implementar lo que hemos decidido a nivel regional, porque hemos hablado aquí de un programa de transición agroecológica. Es un programa sumamente importante y eso es lo que tenemos que implementar para que la agroecología sea la vía de conectarnos los sistemas alimentarios y el sistema de consumo también. Gracias, Mamadou. Y tenemos una buena pregunta sobre el cumbre del G7. Y la pregunta, ¿qué podemos esperar del cumbre del G7? ¿Y cuáles otras iniciativas a nivel internacional podemos esperar que con respecto a esta crisis? Sofía y Ten. Gracias, Raj. Yo no creo que el G7 sea legítimo para tomar decisiones. Es un club de países ricos. Y yo hice mis puntos al comienzo y eso se trata de democracia y se trata de la agencia de las personas y necesitamos tomar decisiones en otros espacios. Necesitamos espacios donde los campesinos pueden dirigir y eso es lo que quiero decir. Y creo que vamos a ver muchos compromisos falsos y otras iniciativas del G7, pero necesitamos leyes y proyectos muy muy serios. Brevemente, yo no sé qué va a salir del G7, pero necesitamos saber si van a lanzar otra iniciativa. Tenemos tantas iniciativas. Vamos a preguntar qué va a estar haciendo. ¿Cómo va a responder a lo que tenemos? Y si es que ellos van a decir, necesitamos producir más comida, necesitamos, tenemos que preguntar, tenemos el cumbre del año pasado y hubo mucho dinero anunciado y iniciativas y coaliciones y tenemos que preguntar qué han logrado. ¿Por qué el G7 está haciendo eso? ¿Qué van a estar haciendo? Hay que hacer preguntas muy difíciles y no solamente dejarles ir con su discurso de que van a salvar el mundo y alimentar a todo el mundo. Gracias a todos por estar aquí, Ricardo, Sofía, Tin, Mamadou y los equipos de Growing Culture. Hay una conferencia de prensa de Growing Culture el 2 de agosto, perdón, y todo va a estar disponible en español y francés. Gracias por compartir con nosotros y ya vamos a cerrar. Gracias.